Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Te doy gracias, Señor, Rey mío, y te alabaré, Dios mi Salvador. Familia, feliz y bendecido sábado 24 de abril. Les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 6, versículo 60 al 69 del evangelista San Juan. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, dos cosas compartir con ustedes hoy sobre este precioso texto que Jesús nos presenta. Primero, Jesús confronta a sus discípulos. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan se llama el discurso del pan de vida. Es decir, Jesús está insistiendo que tienen que alimentarse de Él, que tenemos que recibirlo a Él, que tenemos que comernos su cuerpo y bebernos su sangre. Para nosotros en esta época es fácil entender eso, porque ya conocemos la institución de la Eucaristía, conocemos por fe, por el estudio, por lo que nos han enseñado, cómo Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Pero en la época fue difícil entender eso, entender que Jesús decía que tenían que alimentarse de Él, entender cómo alimentarse del Señor. Fue difícil, y por eso dice el texto hoy claramente que muchos se fueron y Jesús prácticamente quedó solamente con sus discípulos. Y Jesús les dice a sus discípulos, después de que todo el mundo se ha ido, después de que ha predicado, bueno, todo el mundo se fue, ¿ustedes también se quieren ir? Bien puedan, bien puedan. O sea, aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, a Jesús no le interesa la cantidad de gente que lo siga. A Jesús le interesa la calidad de personas. O sea, porque si le hubiera interesado la cantidad de gente que lo siguiera, si le hubieran interesado que muchísimos estuvieran con Él, les hubiera dicho cuando le dijeron a Jesús o cuando se fueron: ay, no se vayan, quédense aquí, perdón, lo que dije fue diferente, no, por favor no se vayan. No, miró a los discípulos y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Bien puedan. A Jesús le gusta la calidad, o sea, el seguimiento del Señor no es de muchos, el seguimiento del Señor no es de masas, no, el seguimiento del Señor es de pocos, pero comprometidos. Y segundo, Jesús vino a agradar a Dios. Jesús vino a hablar sobre Dios y no vino a agradar a la gente. Lo mismo, si hubiera Jesús venido a agradar a la gente cuando empezó a predicar y cuando hablaba de que tenían que alimentarse de Él, también muchos se fueron. Jesús hubiera dicho: ay, no se vayan, por favor, esto que dije no es correcto, eso que dije es otra manera, bueno, venga, hablemos, no se vaya. No,
bien puedan, y a los discípulos. ¿Y ustedes también se quieren ir? O sea, ese es el verdadero, o la verdadera línea para el seguimiento del Señor, la verdadera línea para ser discípulo del Señor, buscar agradar a Dios, buscar agradar al Señor. Pero cuando uno busca agradar al Señor, busca hacer la voluntad de Dios, a muchísimos les cuesta entender y muchas veces vamos a quedar solos por buscar agradar a Dios. El mundo quiere muchas cosas que Dios no permite. A veces por buscar agradar a las personas desagradamos a Dios, por buscar hacer la voluntad de las personas terminamos alejándonos del plan y de la voluntad de Dios. Segundo, ¿quieres un Dios con minúscula que te coma? ¿O un Dios con mayúscula que te alimente? Hoy mucha gente escoge un Dios con minúscula, es decir, un ídolo, y ese ídolo termina devorándolos. Cuando escogemos un Dios con minúscula, o sea, un Dios falso, un ídolo, y lo cambiamos por el Dios verdadero, los dioses falsos del mundo terminan devorándonos. El Dios con mayúscula, Dios verdadero, es el único que nos alimenta. Ejemplo, hay personas que han cambiado la familia, han cambiado los hijos, han cambiado el hogar, han cambiado un hermoso matrimonio por la fama, por la diosa falsa de la fama. Y todo lo hacen por la fama, y por la fama descuidan el hogar, y por la fama descuidan el matrimonio, y por la fama descuidan los hijos, y por la fama descuidan la esposa, el esposo, y por la fama descuidan los padres. Y la diosa fama termina devorándolos, porque terminan perdiendo el hogar, la familia, los hijos, la mamá, el papá, un hermoso matrimonio. Hay personas que también escogen el Dios con minúscula falso de el dinero, y todo lo hacen por el dinero. Primero el dinero, segundo el dinero, tercero el dinero. El dinero es un medio, el dinero es un fin, el dinero lo es todo. Y por el afán del dinero terminan descuidando la familia, el hogar, los hijos, la esposa, el esposo, los padres, terminan descuidando la relación con Dios, y ese ídolo con minúscula falso, o Dios con minúscula dinero, termina devorándolos, termina tragándoselos. Hace un tiempo conocí una señora que ganaba 4 millones de pesos. Renunció. ¿Y por qué renunció? Por estar con los hijos. Y dijo, y me quedé aterrado, es el mejor negocio que he hecho en la vida. Yo decía, pero 4 millones de pesos esta señora ganaba, y renunció. Y dijo, es el mejor negocio que he hecho en la vida. Para esa señora no había dinero. Para esa mamá no había dinero que comprara el estar con sus hijos, amar a sus hijos, abrazar a sus hijos, educar a sus hijos. Es el mejor negocio que he hecho. Una vez le pregunté a un papá, ¿cómo están los hijos? El papá me dijo, el mayor está como así, el menor está como así. O sea, me habló, o sea, solamente sus hijos los veía como horizontalmente. O sea, yo entendí, a este papá no le interesa sino solamente el alimento, la comida que les pueda dar a sus hijos, porque me habló después los veía como horizontalmente. A veces caemos en eso también. Por eso cuando nos entregamos a los falsos ídolos, a un Dios con minúscula, ese ídolo, ese falso Dios no
nos alimenta, nos devora, nos traga. Jesús está diciendo aquí en la Eucaristía que Él es el verdadero alimento. El que se acerca a Dios en la Eucaristía no es devorado, sino es alimentado. Por eso hoy tenemos que reconocer que el único Dios que nos puede alimentar, que el único Dios que no nos va a devorar y no nos va a hacer daño, que el único Dios que quiere lo mejor para nosotros es el verdadero, y sobre todo está en la Eucaristía. Cada vez que nos acercamos a ella, recibimos el alimento de Dios. Dios nos alimenta, Dios nos da su pan, Dios nos da su fuerza, Dios nos da su amor, Dios nos da su misericordia, Dios nos da su gracia. Cuando nos entregamos a los ídolos o a los dioses con minúscula, a un Dios con minúscula, ese termina devorándonos. Por eso tenemos que decir hoy, como Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Querida familia, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Un feliz y bendecido sábado, querida familia. Chao, querida familia. Dios les bendiga.